Básicamente destacó el rol que va a tener su administración en la lucha contra la corrupción. Queremos poder analizar mejor toda esta situación y para eso vamos a tomar contacto con Javier Pérez. Él es analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Hola Florencia, muy buenas tardes. Muy feliz de conversar contigo y también de compartir con los televidentes de Mega. Sí, igualmente, Javier. Primero te quiero preguntar, me imagino que escuchaste las palabras, este primer discurso de Dina Boluarte en el Congreso. ¿Qué te parecieron sus primeras palabras como mandataria? Y más que nada, el mensaje. Yo creo que ella, pone en relieve el principal problema por los que han caído los últimos presidentes peruanos, ¿no? Porque uno podría circunscribirlo a la situación de Pedro Castillo, pero fue antes Juan Pablo Kuczynski, fue antes Alejandro Toledo, ¿no? Y el problema de Perú es que hay una corrupción enquistada en los organismos del Estado y en los organismos de gobierno. Y la verdad es que ella pone un primer freno o pone de relieve algo que es evidente en la situación del Perú y que no ha sido evidente, Florencia, ni estimados televidentes, de los últimos 12 meses o de los últimos 10 meses. Es una situación que ya tiene sostenidamente de los últimos 4 o 5 gobiernos. Si uno quisiera remontar incluso más atrás, podría llegar hasta Alan García, ¿no? Lo que fueron los gobiernos de Fujimori, bueno. Y a partir de ello, ella pone como elemento central el hecho de la corrupción, ¿ah? Y entiende que efectivamente ese ha sido uno de los factores desestabilizadores que ha tenido la política peruana y los gobiernos peruanos. Por lo tanto, pone bien el primer énfasis. El segundo punto, y probablemente lo que tiene que ver más con su aspiración de terminar el mandato, es un proceso que es complejo, por la fragmentación política que hay en Perú, por la fragmentación que hay al interior del Congreso, y por lo tanto la verdad es que el desafío para ella no va a ser fácil. Por un lado, hay que tender puentes y construir confianza con el Congreso, cosa que nunca es fácil porque hay muchos factores, ¿no? No es que uno converse con 3 o 4 personas y se ponga relativamente de acuerdo, sino que hay muchos factores, por lo que decía, por la fragmentación. Y por lo tanto, a partir de esto, Florencia, como decimos los periodistas, es noticia en desarrollo. Hay que ver cómo se instala en las próximas semanas, más allá del discurso, en el proceso que viene, ¿no? Claro, Javier, tú mencionabas el tema de la corrupción. Ella dijo que iban a enfrentar la corrupción en todas sus dimensiones. Y acá hizo un llamado bien particular y bien especial, con nombre y apellido, porque pidió respaldo a la propia Fiscalía de la Nación para contrarrestar, según ella, los rezagos de corrupción que deja el gobierno de Pedro Castillo. Es decir, dijo que su primera medida y que va a ser principalmente la que podría marcar esta administración, que sería esta lucha, ¿no? Por lo tanto, se ve que es una medida un poco más concreta o con un poco más de iniciativa, ¿no? No, claro, lo que pasa es que, Florencia, yo creo que ella desde la comunicación y del mensaje pone muy bien el énfasis, ¿no? Y hace como un llamado un poquito más taxativo el proceso, ¿ah? Lo que quiero decir es que todos los expresidentes pasaron también por la Fiscalía, y esta es una situación que no se ha logrado romper, ¿no? Y esto sí que es importante. Ella, claro, desde el mensaje lo plantea mucho más directamente, ¿no? Pero en ningún caso esto ha sido un fenómeno nuevo, y este fenómeno que lleva enquistado muchísimo tiempo tiene que ver también, Florencia, con entender que esto no es solamente una situación judicial, ¿no? Esto también es una situación política. Perú lleva muchos años en que su política se ha tratado de judicializar para solucionar los problemas, ¿no? Y esto venía en una persecución y en un proceso tirante desde ya harto tiempo entre Pedro Castillo y el Congreso, ¿no? Y por lo tanto, si bien la corrupción es un elemento tremendamente importante y es el elemento central, uno no puede pensar que judicializar la política va a ser la solución a este proceso, ¿no? Porque aquí los actores políticos se tienen que poner de acuerdo también para cambiar ciertas leyes que en Perú abren la posibilidad de que se ocupen, de que hayan hechos constantes de corrupción en todos los gobiernos que hemos visto últimamente. Y por lo tanto, aquí, en el caso de Perú, esto no es un tema de izquierdas o derechas, ¿no? Sino que en el fondo hemos visto gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, y todos estos últimos 4 o 5 gobiernos han tenido el mismo problema. Entonces, está bien desde el mensaje, pero pensar que la solución es judicializar todo lo político, la verdad es que tiendo a pensar que ahí va a quedar un poco corta en la solución del problema si se quiere mirar hacia adelante. Claro. Ahora, Boluarte, la mandataria, aseguró que va a ejercer el cargo hasta el 28 de julio de 2026. Eso lo dijo recién, pero de esta manera se descartaría entonces la posibilidad de elecciones anticipadas. La verdad es que hay que ver esencialmente, Florencia, en el fondo, cómo va a transcurrir
Y por eso te decía al principio, noticia al desarrollo, ¿no? ¿Cómo van a transcurrir la instalación en las próximas semanas? Porque efectivamente el Congreso peruano también tiene mociones de censura hacia los presidentes, ¿no? Hoy día Pedro Castillo lo que trató de hacer es tratar de anticiparse a una moción de censura que ya era inminente, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que él trata de hacer. Pero los congresos tienen mociones de censura en Perú y por lo tanto, más allá de su anhelo, que es un anhelo, va a ser muy importante la instalación. Por ejemplo, el exmandatario Vizcaya logró mantenerse en el poder. ¿Por qué? Porque entendió que su instalación y la relación con el Congreso debían ser un pilar fundamental para poder terminar el periodo, ¿no? Y desde esa perspectiva ella hace una declaración, tiene en el fondo una intención de poder hacerlo, pero la verdad es que va a ser muy importante lo que va a pasar en las semanas que vienen y también cómo avanza el proceso judicial en contra de Pedro Castillo y también sus familiares y esta red de corrupción que habría estado dando vuelta en el gobierno peruano en estos últimos meses, pero vuelvo a insistir, una situación ya reiterada de los últimos 5 gobiernos. Sí, sin duda. Ahora, ¿qué podríamos esperar para las próximas jornadas respecto a Pedro Castillo, quien se encuentra actualmente detenido en la prefectura de Lima? Yo creo que Castillo tiene una situación judicial compleja, ¿ah? Y esto sí, en el fondo, porque ya había antecedentes respecto al tema familiar y ya ahora apareció el antecedente de esta declaración, en el fondo que dice relación con que a él se le habrían pasado directamente una cantidad de soles por parte, no recuerdo el Ministerio de Vivienda o no, en el fondo. Y que esto fue ya la última gota que rebalsó el vaso y que inició este proceso ya de detención de las últimas horas con el Congreso. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que Castillo está en una situación judicial tremendamente compleja. ¿Ah? Aquí cuando ocurren estas situaciones de crisis, como que de repente hay que encontrar un culpable, ¿no? Y el culpable está evidente, fue detenido por la policía y por lo tanto probablemente todos los órganos asociados a la justicia también van a tomar determinaciones fuertes. Acordémonos que Castillo horas antes trató de disolver prácticamente el Poder Judicial y por lo tanto creo que aquí, si bien hay antecedentes serios para condenar o para por lo menos procesar al expresidente Castillo, también va a haber un ánimo no sé si la palabra es revancha, pero un ánimo por lo menos de dejar claro algunos roles y por lo tanto creo que la situación a Castillo se le ve muy, muy difícil. Se hablaba de que él estaba tratando de poder llegar a la embajada mexicana para poder tener asilo, pero la verdad es que la situación no se le ve para nada bien y hay que ver cómo esto también golpea a la izquierda latinoamericana. Ayer fue lo de Cristina Fernández, hoy lo de Pedro Castillo, y por lo tanto son dos golpes importantes desde el punto de vista político. Claro, eso te iba a preguntar también, Javier, porque si bien sabemos que es una crisis interna, obviamente, para Perú, pero de todas maneras van a haber coletazos, van a haber repercusiones a nivel regional, a nivel latinoamericano. Varias de las cancillerías de Sudamérica ya han dicho algo respecto a este tema. La OEA está en una reunión, en una sesión de emergencia en Washington. Por lo tanto, hay varias repercusiones respecto, porque si bien es una crisis interna, esto puede tener efectos a nivel económico, a nivel político y a nivel también social. Claro, lo que pasa, Florencia, es que después de toda la época esta que vivió Latinoamérica entre los 70 y los 80 de estos gobiernos de dictaduras, básicamente, hace tiempo que no se producía un alto golpe. Probablemente en Perú también habíamos visto lo que era el fenómeno de Fujimori en su momento, ¿no? Pero efectivamente hoy día la izquierda latinoamericana recibe dos golpes importantes. Primero, por lo que significa Cristina Fernández para una izquierda y porque el proyecto político de Pedro Castillo era de una izquierda un poco más alejada de la élite, una izquierda un poquito más campesina, por decirlo de alguna forma, una izquierda un poquito más de los trabajadores, ¿no? Que es un perfil de izquierda que hace tiempo que no se daba en América Latina. Y por lo tanto esto obviamente va a golpear a la izquierda latinoamericana. Tenemos que ver cómo va a ser la instalación de Lula en Brasil. Probablemente va a ser también un gobierno de alta agitación social lo que vamos a tener en Brasil en los próximos meses. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría en el Congreso, porque no tiene mayoría en los gobernadores y por lo tanto para Lula también va a ser un proceso de instalación difícil. Lo que estamos viendo en Chile es que el Congreso no se logra poner de acuerdo y por lo tanto Latinoamérica está en una situación compleja. Hace pocos meses asumió Gustavo Petro en Colombia, ya ha tenido gran cantidad de movilizaciones en las calles, Florencia, así que la verdad es que aquí la inestabilidad política que tenemos hoy en América Latina
probablemente va a impactar, va a generar algún ruido en muchos países, y la OEA en esto también tiene que hacer no sé si un mea culpa, pero por lo menos un análisis para poder establecer y decir, bueno, aquí ya hubo una amenaza totalitaria, ¿no? Y en El Salvador también hay vicios de totalitarismo. Por lo tanto, es un llamado para estar mirando, la verdad es que con bastante atención, lo que va a estar pasando en los países de América Latina. Perfecto. Ahora, Javier, la presidenta llamó a confiar en el gobierno que inicia, en el gobierno que ella va a liderar. ¿Cómo se logra eso en un país que está con una crisis institucional o desconfianza hacia las instituciones públicas tremenda? Y no desde ahora, sino que desde por lo menos hace 10 años. Sí, bueno, lo que tú planteabas en el fondo y lo que tú planteas es bien central, porque Dina Boluarte no es una persona con grandes relaciones políticas, ¿ah? Eso es lo primero. Ella no es una política de experiencia, ella no es una mujer que lleve en el fondo un gran historial político. Por lo tanto, ella no tiene nivel relacional. Que probablemente para este momento y para esta época, probablemente algo más despojado de la política puede ser bueno desde el punto de vista de la imagen pública, ¿o no? De lo que opinan los ciudadanos. Pero obviamente también sabemos que desde el punto de vista de la gobernabilidad, tender puentes ahora va a ser una situación importante. Eso es una primera reflexión. Una segunda reflexión dice relación, Florencia, con cómo ella hoy día, en el fondo, va a visualizar lo que viene en el futuro para el Perú. Yo tiendo a pensar que cualquier gobierno en el Perú que hoy día genere algún clima de estabilidad, algún clima de certezas como ella trata de instalar, ¿no? Que es la certeza esta de que se va a perseguir judicialmente, en el fondo, a todos los que son culpables de delitos, y establecer un tema contra la corrupción va a ser un segundo elemento que para ella es importante. Pero probablemente esta misma falta de política o de relación política que ella ha tenido en el fondo, y no ser alguien que viene como del establishment de toda la vida, probablemente le ayuda a la imagen pública, pero su primer propósito hoy día es tender puentes para asegurar la gobernabilidad, porque si no, probablemente Perú va a seguir en una situación de inestabilidad. La verdad es que la situación de inestabilidad en Perú no se ha terminado, ¿eh? Y esto es bien importante, acordémonos de las movilizaciones cuando asumió Castillo por parte de los partidarios de Keiko Fujimori. Así que es compleja la situación. Ahora, Javier, me gustaría preguntarte cuál es el real apoyo que tiene en estos momentos Pedro Castillo, porque con la jornada de hoy día ya quedó claro que la Fiscalía no lo apoya, sus ministros ya no lo apoyaban, el Congreso no lo apoya, parte de la población sí, pero a nivel de su capital político, de su sector político, ¿cuánto sería el apoyo? ¿Es alto, bajo? Yo creo que la verdad es que el apoyo de él en este momento es escaso, ¿ah? Escaso, por decirlo casi nulo o inexistente, porque había, y vuelvo a lo que dije hace algunos minutos atrás, Florencia, había alguna esperanza en Castillo por este proyecto de izquierda distinto, ¿no? Este era un proyecto de la izquierda trabajadora y de la izquierda campesina. Pedro Castillo era un profesor, y por lo tanto había mucha mirada y había mucha observación respecto a si un proyecto político como este, en esta época, era viable, ¿no? Y por lo tanto, ese capital político que él tuvo en algún momento, igualmente fraccionado. Acordémonos que la disputa de esta elección terminó por un estrecho margen, o sea, Perú quedó dividido un 50% para acá y un 50% para allá. Por lo tanto, él ya tenía a la mitad de Perú prácticamente en contra. Después, cuando él empezó a gobernar, empezaron a bajar los niveles de aprobación, e inmediatamente empezó a quedarse sin capital político y sin apoyo ciudadano. Y ya este último suceso, Florencia, la verdad es que es prácticamente una lápida. Yo soy de los que cree que en política nadie está muerto. Acordémonos que Alan García en Perú salió arrancando después de su segundo gobierno y volvió en gloria y majestad y pudo gobernar de nuevo. Pero la verdad es que creo que esa es una América Latina y son otros tiempos. Probablemente lo de Castillo, si él termina en la cárcel, la verdad es que no va a ser bastante demoledor desde su imagen pública, y hoy día los apoyos, tanto ciudadanos como políticos, la verdad es que no están, Florencia, y eso es una situación que hay que asumirla y que él tiene que entender que hoy día la situación es esa, y por lo tanto por eso él intentó este autogolpe, ¿no? Que fue esta posibilidad de tratar de tomar el control antes, pero ni siquiera las Fuerzas Armadas lo ayudaron. Ese otro punto que quería destacar contigo, Javier, el rol
fundamental que han tenido las Fuerzas Armadas durante esta jornada, porque lo hemos conversado también con otros expertos durante esta transmisión especial, y es que obviamente cuando se genera un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado, obviamente cuál va a ser el rol que van a tener las Fuerzas Armadas es clave, sobre todo en la región latinoamericana, que sabemos tiene un historial de golpes militares. En ese sentido, que las Fuerzas Armadas bien temprano, es decir, apenas se tuvo conocimiento de que el Congreso iba a sesionar de todas formas y que estaba en curso esta votación, ellos aclararon que ellos se van a respetar la Constitución, van a respetar el orden constitucional y el derecho de Estado. Por lo tanto, ellos al tiro se desmarcaron de cualquier posibilidad o especulación de que apoyaran a Castillo en ese sentido. Y eso creo que fue un gesto bien importante, de que iban a respetar al Congreso, ¿verdad? Claro, lo que pasa, Florencia, es que, bueno, yo creo que a ver, las Fuerzas Armadas en América Latina tienen una carga, ¿no? Y esa carga de haber apoyado gobiernos de dictadura hace 30 o 40 años. Y la verdad es que ese proceso en general de limpieza ha costado muchísimo. Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, Perú, etcétera, etcétera. Las Fuerzas Armadas han estado disponibles, o estuvieron disponibles a apoyar golpes de Estado. Y la verdad es que ese proceso, hoy día, entendiendo la carga que tienen las Fuerzas Armadas, hoy día más como garantes de la seguridad nacional, la verdad es que hay poco piso para que las Fuerzas Armadas actúen. Acuérdémonos que en el periodo más complejo de Maduro, más allá del control que él pueda tener sobre algunos organismos de las Fuerzas Armadas venezolanas, la verdad es que nunca estuvo el ánimo de generar un golpe de Estado internamente en Venezuela, por ejemplo, que es una situación crítica. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas peruanas, la verdad es que actuaron desde el punto de vista de cómo lo haría probablemente hoy día cualquier gobierno. En el fondo, hoy día entendería que las Fuerzas Armadas están muchísimo más subordinadas al poder democráticamente electo de lo que fue hace 20 o 30 años. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas peruanas actuaron de buena forma. Ellos entienden que también era un riesgo muy fuerte para ellos desde el punto de vista reputacional y desde el punto de vista de también haber trabajado su imagen en los últimos años, cómo esto se fue construyendo. Y en Perú hay otro elemento que no hay que olvidar. Las Fuerzas Armadas en su momento apoyaron a Fujimori, cosa que tuvo un fuerte revuelo, pero acordémonos también que acabaron con Sendero Luminoso. Entonces las Fuerzas Armadas peruanas vienen de situaciones prácticamente de guerra interna o de guerra civil o de alto combate a la criminalidad en años bastante más recientes que otras. Y por lo tanto, la carga emocional que hay respecto a eso y la carga reputacional es demasiado fuerte. Claro, Javier. Ahora, ¿era esperable de que finalmente Castillo disolviera el Congreso? Sabemos que tiene esa facultad, o tenía esa facultad, pero no se esperaba, o sí, que finalmente la utilizara horas antes de una votación tan clave como lo era para su destitución, ¿no? Claro, lo que pasa, Florencia, es que, a ver, la disolución del Congreso necesita una norma constitucional para que efectivamente sea disolución del Congreso y no sea un golpe de Estado, ¿no? Es decir, que cuando hay censura por parte del Congreso a 2 o 3 consejos de ministros, el presidente puede tomar la acción de disolución. En este caso, esa situación no se había dado, y por lo tanto uno dice, si Castillo tomaba esta decisión, era algo eminentemente inconstitucional, porque para que se produzca la moción de censura y de disolución, tenía que tener este antecedente previo, y por lo tanto eso no se cumplía. ¿Era esperable desde el punto de vista constitucional y legal? Por supuesto que no, porque no estaba en el fondo lo que podríamos decir que eran las acciones para actuar en derecho, ¿no? Pero desde el punto de vista de la desesperación política, probablemente fue el único camino que tuvo, esperando que tuviera algún tipo de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y la verdad es que él sabía que si no se producía eso o no intentaba eso, la vacancia de su cargo era inminente. Y la verdad es que, digamos las cosas como son, Florencia, la vacancia de Pedro Castillo y declarar vacante del gobierno se viene discutiendo hace ya 6 o 7 meses. La situación de inestabilidad ya venía desde antes y por lo tanto no es una situación que se haya dado ahora los últimos días, sino que está una discusión o por lo menos un análisis Vox Populi que se viene dando hace ya bastantes semanas. Perfecto, Javier Pérez, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que estés bien, buenas tardes. Gracias a ti, Florencia, y que estés muy bien.
Bueno, y quedan 9 minutitos para las 7 de la tarde. Yo les quiero agradecer por su compañía.